Sean bienvenidos a esta videoexposición. Mi nombre es Guillermo Smith de Ugarte, soy de la Universidad Nacional de Ingeniería, pertenezco al grupo 1T1 de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Yo les voy a hablar un poco acerca de la herencia en Java. Herencia. La herencia es un mecanismo que permite la definición de una clase a partir de la definición de otra ya existente. La herencia permite compartir automáticamente métodos y datos entre clases, subclases y objetos. La herencia está fuertemente ligada a la reutilización del código en la orientación a objetos. Esto es, el código de cualquiera de las clases que pueda ser utilizado sin más que crear una clase derivada de ella o bien una subclase. Los tipos de herencia. Hay dos tipos de herencia, la herencia simple y la herencia múltiple. La primera indica que se pueden definir nuevas clases solamente a partir de una clase inicial, mientras que la segunda indica que se puede definir nuevas clases a partir de dos o más clases iniciales. Java solo permite la herencia simple. Superclase y subclase. El concepto de herencia conduce a una estructura jerárquica de clase o estructura del árbol, lo cual significa que en la orientación a objetos todas las relaciones entre clases deben ajustarse a dicha estructura. En esta estructura jerárquica, cada clase tiene solo una clase padre. La clase padre de cualquier clase es conocida como su superclase. La clase hija de una superclase es llamada una subclase. Una subclase puede tener cualquier número de subclases. Una subclase puede tener solo una superclase. Aquí tenemos un ejemplo, donde tenemos la clase padre, que en ella se deriva la clase hija y la clase hija número 2. Los descendientes de una clase heredan todas las variables y métodos que sus ascendientes hayan especificado como heredables, además de crear los suyos propios. La característica de la herencia nos permite definir nuevas clases derivadas de otras ya existentes, que la especializan de alguna manera. Así logramos definir una jerarquía de clases que pueden mostrar mediante un árbol de herencia. En todo lenguaje orientado a objetos existe una jerarquía, mediante la que las clases se relacionan en términos de la herencia. En Java, el punto más alto de la jerarquía es la clase Object, de la cual derivan todas las demás clases. En orientación a objetos, la herencia es el mecanismo fundamental para implementar la reutilización y extensibilidad del software. A través de ella, los diseñadores pueden construir nuevas clases partiendo de una jerarquía de clases ya existentes, comprobadas y verificadas, evitando con ello el rediseño, la modificación y verificación de la parte ya implementada. La herencia facilita la creación de objetos a partir de otros ya existentes, obteniendo características, métodos y atributos similares a los ya existentes. Es la relación entre una clase general y otra clase más específica. Por ejemplo, si declaramos una clase párrafo derivada de una clase texto, todos los métodos y variables asociadas con la clase texto son automáticamente heredados por la subclase párrafo. La herencia es uno de los mecanismos de la programación orientada a objetos, por medio del cual una clase se deriva de otra, llamada entonces clase base o clase padre. A veces se le denomina superclase, pero no es muy común, de manera que extiende su funcionalidad. La declaración. Para indicar que una clase se deriva de otra heredando sus propiedades, métodos y atributos se usa el término extends, como en el siguiente ejemplo. Public class subclase extend subclase. Ahí tenemos la superclase, en las plecas tenemos el contenido de la clase y después cerramos llave. Las clases abstractas o abstract class. Llevando la idea de herencia a un extremo, podemos pensar en unas clases para representar un grupo pero que no tienen instancias propias. Por ejemplo, formas como clase base de triángulo, círculo, cuadrado. La forma puede indicar todo el comportamiento válido para una forma pero no puede instanciarse por sí mismo. En este caso, forma debe declararse como clase abstracta por tener al menos un método declarado pero no implementado. Comenzamos el código con public abstract class forma y después abrimos llaves, public extract doble área, punto y coma y cerramos llave. La clase Object. La clase Object es la superclase de todas las clases de Java.
Todas las clases derivan directa o indirectamente de ellas. Si al definir una nueva clase no aparece la cláusula extend, Java considera que dicha clase desciende directamente de Object. La clase Object aporta una serie de funciones básicas comunes a todas las clases. Public boolean equals object obj se utiliza para comparar en valor dos objetos. Devuelve true si el objeto que recibe por parámetro es igual, en valor que el objeto es del que se llama el método. Si desean comparar dos referencias a objetos, se pueden utilizar los operadores de comparación igual igual y signo de exclamación igual. Public int hashcode devuelve un código hash para ese objeto para poder almacenarlo en un hash table. Protected object clone throws y clone not supported exception devuelve una copia de ese objeto. Public finite class get class devuelve al objeto concreto de tipo class que representa la clase de ese objeto. Protected void finalist throws true realiza acciones durante la recogida de basura. Limitaciones de herencia. Todos los campos y métodos de una clase son siempre accesibles para el código de la misma clase. Para controlar el acceso desde otras clases y para controlar la herencia por las clases, subclases y miembros, atributos y métodos de las clases tienen tres modificadores posibles de control de acceso. Public. Los miembros declarados public son accesibles en cualquier lugar en que sea accesible la clase y son heredados por la subclase. Private. Los miembros declarados private son accesibles solo en la propia clase. Protected. Los miembros declarados protected son accesibles para su subclase. A continuación le hablaré en un pequeño ejemplo, lo he dicho. A continuación le mostraremos un pequeño ejemplo de herencia en Java. Bueno, aquí hemos creado un programa que calcula el área y el perímetro de la figura geométrica, ya sea un cuadrado, un rectángulo, un círculo y un triángulo, y así también el área y perímetro y la apotema de un pentágono y un hexágono. Y hemos creado la opción el menú para que el usuario desee calcular cualquier área de la figura geométrica. Está la opción 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la 7 si el usuario desea salir. Pero para crear esto también se creó las clases de las distintas figuras geométricas, así como la del círculo que se declara la variable extend que indica que una clase se deriva de otra. Así es lo mismo para las distintas figuras como el triángulo, el pentágono, el pentágono. Aquí podemos ver la variable extend. Declaramos está la variable extend para el pentágono. Procederemos a compilarlo para ver si no nos detecta ningún problema, ningún error. Está Java cálculo de figuras.java. No nos tira ningún error. Vamos a poner Java cálculo de figuras y podemos ver el menú que dice selecciona la función que desea realizar. Y está el área y perímetro del cuadrado, el rectángulo, un círculo y un triángulo, y así como el perímetro y la apotema de un pentágono y un hexágono. Aquí podemos ver que se utiliza la herencia porque así al crear este programa podemos volver a utilizar cualquier función que el usuario desea realizar, ya sea vamos a calcular el área del perímetro del cuadrado. Seleccionamos la opción 1 dice ingresa el lado del cuadrado, ingresamos 7, dice el área del cuadrado es 49 y el perímetro del cuadrado
28. Ingrese 8 si desea realizar otra transacción. Vamos a realizar, poner 8. Vamos a realizar otra transacción. Aquí podemos ver que podemos realizar otra transacción ya gracias a la herencia, porque así podemos realizar cuantas veces nosotros queramos cualquier operación que sea el usuario. Vamos a calcular ahora el área del perímetro de un hexágono. Opción 6. Dice ingrese el lado del hexágono. Tenemos 5. El apotema es de 4, el perímetro de 30 y el área es de 64. Dice ingresaremos la opción 7 para salir del programa. Está bien. Muchísimas gracias por su atención. Espero les haya servido de mucho. Si tienen alguna duda, pueden seguirnos siempre en Ingeniería Nica y muchísimas gracias.